A veces el mundo que nos rodea parece predecible y comprensible, pero basta con apartar la mirada por un instante para que la realidad habitual empiece a agrietarse. En este vídeo verá fenómenos enigmáticos captados por una cámara, portales, desapariciones y anomalías que la ciencia no puede explicar. Algunos lo llamarán montaje, otros, una prueba de la existencia de otros mundos. Y ahora decida usted mismo, ¿dónde termina la realidad y dónde comienza algo que está más allá de ella? Que lo disfrute. El 17 de octubre del año 2024, los habitantes de varias ciudades en el centro de Alemania observaron un fenómeno anómalo en el cielo. Ese día los testigos vieron dos objetos, una nave alargada y masiva y un objeto triangular más pequeño junto a ella. Ambos objetos se mantuvieron suspendidos a gran altura sin ruido ni motores visibles. Unos minutos después apareció en el cielo un portal luminoso, dentro del cual entró primero el objeto triangular y después la nave grande. Tras esto, el portal desapareció junto con los dos ovnis. Las grabaciones de cámaras de vigilancia y teléfonos móviles se difundieron rápidamente en la red. Los ufólogos calificaron el incidente como la observación ovni más clara de Europa en los últimos años, pero hasta ahora no existe una explicación oficial. Recientemente apareció en la red un vídeo que provocó un auténtico revuelo. En esas imágenes se observa un objeto volador no identificado que desciende lentamente hacia una abertura geométricamente perfecta en la superficie lunar. Una vez que el objeto se ocultó dentro, la abertura se cerró silenciosamente sin dejar rastro visible. Los partidarios de las teorías sobre civilizaciones extraterrestres afirman que la grabación es una prueba directa de la existencia de estructuras subterráneas o incluso ciudades dentro del satélite terrestre. Señalan rumores antiguos según los cuales la Luna podría ser un objeto hueco o servir como base para criaturas extraterrestres. Los escépticos, sin embargo, señalan varias inconsistencias en la grabación. La ausencia de sombras y reflejos característicos esperados bajo la iluminación lunar, la suavidad antinatural del borde de la abertura y la falta de confirmación por parte de agencias espaciales. En el año 2016, durante la exploración de una tumba del antiguo Egipto, los arqueólogos se enfrentaron a un fenómeno inexplicable. Una de las paredes, cubierta de jeroglíficos y ornamentación, mostró propiedades inusuales. Bajo la iluminación, algunos símbolos comenzaban a brillar. Parte de ellos emitía una luz naranja y otra parte irradiaba una luz azul fría. Los científicos intentaron averiguar la naturaleza del brillo, examinando la superficie en busca de sustancias fosforescentes o tintes modernos, pero los análisis no dieron resultados. Ninguna fuente histórica conocida menciona tecnologías similares entre los antiguos egipcios. La teoría de un mensaje oculto o de un significado ritual de los símbolos luminosos sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Tarde por la noche, en un suburbio de Detroit, en el estado de Michigan, un residente grabó un fenómeno celestial anómalo. En un cielo despejado apareció un objeto luminoso naranja que recordaba a un sol deformado. Se veía aplanado por los lados y no se movía, permaneciendo en un solo lugar durante unos 10 minutos. El testigo grabó el extraño objeto con su teléfono móvil. Tras la publicación del vídeo, las opiniones de los usuarios se dividieron. Algunos creen que es un engaño óptico, mientras que otros piensan que podría tratarse de una nave espacial extraterrestre. Sea como sea, el incidente permanece sin explicación. Durante un paseo por el Parque Nacional Redwood, un turista captó en el cielo un objeto inusual. Al principio parecía una columna de humo densa y casi tangible, suspendida a una altura de unos 50 metros. Tras unos minutos, la estructura cambió bruscamente. El humo se transformó en un destello brillante de luz y luego en un enorme objeto luminoso hecho de humo. Finalmente, la anomalía desapareció, dejando solo un ligero parpadeo. La grabación atrajo la atención de los ufólogos, quienes señalaron que fenómenos similares se habían observado en otras regiones. Por su parte,
Los científicos suponen que podría tratarse de un raro fenómeno atmosférico relacionado con descargas eléctricas, pero de momento no hay datos concluyentes. El vídeo continúa ganando visualizaciones y generando debates sobre la naturaleza del fenómeno. Un residente del estado de Oregón descubrió una extraña construcción durante un paseo por el bosque. Una puerta de madera aislada a la que conducían unos escalones de hormigón. No había paredes ni edificios alrededor. La puerta simplemente estaba allí, en medio de la espesura. El testigo grabó el hallazgo en vídeo, señalando que la puerta parecía nueva y no tenía cerradura. Los habitantes locales no pudieron explicar su origen, y los guardabosques afirmaron que nunca la habían visto antes. Tras la publicación del vídeo, los usuarios empezaron a proponer en broma distintas hipótesis para explicar la aparición de esa puerta en el bosque. La teoría más popular fue la de un portal de extraterrestres. Según estas personas, el mejor camuflaje es la estupidez. Un residente de Texas grabó un fenómeno inusual en el cielo nocturno. En el vídeo se observa una zona oscura y redondeada, rodeada por un tenue anillo de luz blanca. El objeto no se movía, como lo hacen las nubes, ni parpadeaba como una estrella, permaneciendo inmóvil durante 15 minutos de observación. El autor del vídeo señaló que el resplandor recordaba las descripciones de las luces de Stephenville, un fenómeno del año 2008, cuando se observaron en la ciudad texana formaciones luminosas similares no identificadas. Algunos comentaristas sugirieron que podría tratarse de un fenómeno atmosférico o un efecto óptico, mientras que otros creen que el objeto no puede tener origen natural. El vídeo reunió cientos de miles de reproducciones, pero no se encontró ninguna explicación definitiva. Ettore Majorana fue un destacado físico teórico italiano, autor del modelo protón-neutrón del núcleo y de la hipótesis sobre fermiones que son sus propias antipartículas. En el año 1938, desapareció repentinamente, dejando una serie de mensajes enigmáticos. El 23 de marzo, Majorana retiró todos sus ahorros del banco. El 25 de marzo envió una carta al director de la Universidad de Nápoles disculpándose por su repentina desaparición, y poco después envió un telegrama contradiciendo el mensaje anterior. En una nota del día 26 de marzo escribió: «El mar no me ha aceptado, y mañana regresaré. Sin embargo, he decidido dejar de enseñar». Esa misma noche del 25 de marzo compró un billete de barco de Palermo a Nápoles, pero nunca llegó al continente. Las búsquedas no dieron resultados. Entre las hipótesis estaban el suicidio, su retiro a un monasterio, mudanza a otro país e incluso un secuestro. En el año 2015, la Fiscalía de Roma declaró tener pruebas de que Majorana vivió en Venezuela entre los años 1950 y 1985 y 1959, pero su destino posterior sigue siendo desconocido. Un residente de los suburbios de Berlín fue testigo de un fenómeno inexplicable que grabó en vídeo. En la grabación se observa cómo aparece frente a la trayectoria del avión un enorme anillo negro suspendido en el aire. A medida que el avión se acerca, el objeto comienza a expandirse, manteniendo contornos definidos. Cuando el avión entra en el anillo, simplemente desaparece. El autor del vídeo, preocupado por lo sucedido, llamó al aeropuerto. Pero sorprendentemente, el avión no había desaparecido en realidad. El piloto se mantuvo en contacto todo el tiempo. ¿Qué fue aquello? Nadie lo sabe. Quizás solo una ilusión óptica. En una de las calles de Nueva York, ocurrió un fenómeno inexplicable, del cual fue testigo una mujer mayor. En las imágenes de una cámara de seguridad, se ve a un hombre vestido de negro acercándose a una valla de malla metálica. Avanza rápidamente hacia ella y la atraviesa sin ninguna dificultad, como si fuera aire. La mujer, que se encontraba a pocos metros, quedó tan sorprendida que no pudo comprender de inmediato lo sucedido. Miró incrédula la valla y al misterioso desconocido y luego comprobó la solidez de la estructura. La mujer supuso que aquel hombre poseía alguna capacidad sobrenatural. No tenía otra explicación.
El autor de este vídeo afirma haber captado una anomalía accidentalmente en su propio apartamento. En la grabación, coloca una lámpara encendida sobre la cama, se sienta frente al portátil y empieza a trabajar. Unos segundos después aparece en la pared de su habitación un óvalo luminoso parecido a una ventana. Dentro del portal se observa un paisaje pintoresco. Cuando el hombre intenta acercarse para examinarlo mejor, todos los aparatos de su casa dejan de funcionar, por lo que la grabación se interrumpe. Según el testigo, el fenómeno duró menos de un minuto. Cuando el portal desapareció, todos los aparatos volvieron a funcionar. El autor asegura que no usó montaje y que aún desconoce las causas de la aparición del portal. ¿Qué fue aquello? ¿Un engaño óptico o un verdadero paso hacia otra dimensión? Estas preguntas permanecen abiertas. A altas horas de la noche, los habitantes del estado de Arizona fueron testigos de un fenómeno atmosférico inexplicable. Según los testigos, durante una fuerte tormenta apareció en el cielo un espectáculo asombroso. En el momento del rayo surgió un haz luminoso brillante que avanzó rápidamente hacia adelante. Unos segundos después de la aparición del haz, se formó en el cielo un agujero parpadeante que emitía una luz parecida a una llama blanca. Su resplandor era tan intenso que parecía que en cualquier momento ocurriría una explosión. Sin embargo, en ese mismo momento, el fenómeno desapareció tan repentinamente como había surgido. Los habitantes que observaron el fenómeno describieron la sensación como la presencia de alguna fuerza de otro mundo. Aunque los científicos suponen que la causa pudieron ser condiciones particulares de la tormenta, una combinación de descargas eléctricas, humedad y variaciones de temperatura. En el condado de Greenwood, en el estado de Vermont, una cámara de vigilancia registró un incidente que hasta ahora no tiene explicación racional. En la grabación se ve a un adolescente caminando por un sendero del bosque. En un momento dado gira bruscamente, como si hubiera notado algo detrás de él. Asustado, empieza a correr. Un segundo después de que el chico acelera el paso, aparece en la grabación un destello brillante de luz blanca. Después de esto, desaparece sin dejar rastro. Es interesante que el análisis del vídeo no reveló fallos técnicos. Los voluntarios realizaron una búsqueda a gran escala en la zona del incidente, pero no consiguieron encontrar ningún rastro del chico. Es posible que este adolescente fuera un viajero en el tiempo o incluso un visitante de mundos paralelos. En la red se está haciendo popular un vídeo que supuestamente demuestra la existencia de antiguos extraterrestres. En las imágenes aparece una figura antropomórfica de unos 2,5 metros de altura, con un traje ajustado y una máscara con aberturas triangulares. En sus manos sostiene un dispositivo que recuerda a un cubo metálico con símbolos iluminados. El autor del vídeo afirma que la grabación fue hecha en un templo abandonado en Perú. Los partidarios de la teoría del paleocontacto ven en el artefacto una llave cósmica o un almacén de conocimientos. Sin embargo, los expertos en arqueología señalan que el estilo de la máscara y del cubo corresponde a prácticas artísticas modernas y no a tecnologías antiguas. Por esta razón, se supone que esta escultura es más probablemente una instalación artística que un artefacto histórico. En el año 2018 apareció en el canal Apex TV un hombre llamado Noah, que afirmaba ser un viajero en el tiempo procedente del año 2030. Su rostro estaba difuminado y su voz alterada, lo que añadía un matiz misterioso a la historia. Noah aseguraba que había quedado atrapado en el pasado debido a un error de sus colegas en una misión y que se veía obligado a esconderse del gobierno para el que antes trabajaba. Hizo predicciones llamativas: que Donald Trump volvería al cargo de presidente, que Corea del Norte comenzaría a conectar a las personas a computadoras para alcanzar la inmortalidad, que California quedaría bajo el agua debido al calentamiento global, además de muchas otras profecías. También mostraba un chip del futuro implantado en su muñeca, aunque más tarde se descubrió que la imagen había sido editada. En febrero de 2018, Noah pasó una prueba con polígrafo organizada por el canal, y los resultados mostraron que decía la verdad.
Esto aumentó su popularidad entre los partidarios de la teoría de los viajes en el tiempo. A pesar del creciente interés, algunos usuarios y expertos dudaron de su historia desde el principio, señalando incoherencias y posibles manipulaciones. En las montañas del estado de Arizona, testigos presenciales registraron un fenómeno atmosférico anómalo. Desde detrás de las cumbres comenzó a elevarse una extraña estructura nubosa. Formaba una espiral infinita y giratoria que crecía en altura durante 20 minutos. En el centro de la espiral se formó gradualmente un agujero redondo con bordes definidos. Algunos testigos lo describieron como un portal a otro mundo, debido al brillo inusual en sus bordes. El fenómeno estuvo acompañado por un débil zumbido que se percibía, pero no era registrado por los instrumentos. Al cabo de un tiempo, la anomalía comenzó a disiparse, dejando solo una ligera neblina. Los científicos no han logrado explicar este fenómeno. El autor de este vídeo exploraba una zona remota del bosque. Allí encontró un espejo que parecía haber sido colocado deliberadamente. Decidió comprobar el extraño hallazgo y atravesó el espejo, encontrándose en un lugar que era al mismo tiempo familiar y extraño. El paisaje casi no había cambiado. Los mismos árboles, el mismo relieve, incluso los olores eran idénticos, pero los detalles delataban otra realidad. En ese lugar las sombras caían con ángulos poco habituales. Los sonidos llegaban con un leve retraso de fracciones de segundo y algunas plantas tenían hojas de forma ligeramente diferente. En ese momento el hombre pensó que los barcos y aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas u otros lugares malditos tal vez podrían haberse desplazado a una dimensión paralela a través de portales similares. Sin duda, la idea resulta muy interesante, pero cuán cierta es, solo se puede especular. Una cámara de vigilancia en un estacionamiento subterráneo registró un fenómeno místico. En la grabación se ve como un coche entra en el estacionamiento. Un segundo después aparece detrás del vehículo un óvalo brillante y parpadeante, que claramente no tiene origen natural. El conductor salió del coche para examinar la anomalía con atención. Luego dio un paso hacia adelante y entró en el portal. En ese mismo instante la luz se apagó y la persona desapareció sin dejar rastro. En la grabación no se encontraron signos de montaje y además la revisión de la cámara confirmó que no había fallos en su funcionamiento. No se encontró ninguna explicación evidente de lo ocurrido, por lo que sigue siendo un misterio a dónde desapareció el conductor y qué fue aquello. Recientemente, un habitante del estado de Tennessee informó de un fenómeno inusual que observó durante un paseo por un bosque otoñal. Según él, en el cielo despejado apareció de repente un portal negro. Su estructura difería de las descripciones de fenómenos similares. En lugar de una forma redonda y lisa, tenía bordes inestables y parpadeantes, iluminados periódicamente por destellos que recordaban a relámpagos. El testigo afirma que el portal permaneció suspendido en el aire durante aproximadamente 30 segundos, tras lo cual se disolvió sin dejar rastro. Algunos expertos suponen que el portal pudo haberse formado por una combinación de condiciones meteorológicas otoñales. Sin embargo, la mayoría está convencida de que esta anomalía no pudo haber sido creada por fuerzas naturales. Los visitantes del centro comercial Bayside Marketplace en Miami fueron testigos de un fenómeno inexplicable. En el vestíbulo central, sobre el suelo, apareció de repente una luz deslumbrante que rápidamente se convirtió en un remolino luminoso giratorio de origen desconocido. Los testigos describen el fenómeno como una esfera semitransparente con un brillo intenso. En los primeros segundos, las personas entraron en pánico y se apartaron a una distancia segura, pero muchos no podían dejar de mirar el espectáculo hipnótico. La anomalía duró no más de 5 a 7 segundos y luego desapareció sin dejar rastro. Es interesante que, después del incidente, no se encontró ninguna señal de impacto en el suelo, como si no hubiera ocurrido nada extraño. ¿Qué fue aquello? Nadie lo sabe. Recientemente, los habitantes de Taiwán observaron una inusual anomalía atmosférica que provocó una oleada de debate en las redes sociales. Sobre los suburbios de Taipei aparecieron dos grandes formaciones nubosas que comenzaron a girar en direcciones opuestas.
Los testigos señalaron que las estructuras parecían remolinos de nubes con bordes definidos. Los meteorólogos aún no han dado una explicación oficial al fenómeno, aunque algunos suponen que podría tratarse de una rara combinación de corrientes atmosféricas. Los testigos dudan de esta versión y señalan la geometría inusual y la sincronía del movimiento de los objetos. Recientemente, sobre varias localidades en la parte central de Tailandia, ocurrió un fenómeno misterioso que dejó conmocionados a los habitantes. Aproximadamente a las 12:40, hora local, apareció en el cielo un enorme anillo de fuego que se expandía gradualmente dentro de una nube densa. Los testigos lo describieron como un resplandor naranja brillante, con un contorno definido, parecido a un gigantesco halo. La gente salió corriendo a la calle para grabar el espectáculo con sus teléfonos móviles. El anillo mantuvo su forma durante unos 10 minutos y luego se dispersó lentamente. Este fenómeno podría haberse explicado por un atardecer muy brillante, durante el cual los rayos del sol atraviesan acumulaciones de nubes, pero los atardeceres no ocurren al mediodía. Los científicos aún no pueden explicar esta anomalía. En el año 2023, durante una caminata al pie del volcán Pico de Orizaba en México, un turista captó un fenómeno atmosférico anómalo. En el cielo vio varios anillos de nubes perfectamente redondos, alineados en una cadena horizontal. Debajo de cada anillo se extendían estelas de condensación blancas, como si alguien detrás de las nubes estuviera generando esos anillos. Al mismo tiempo, las formaciones nubosas no se movían con el viento, sino que permanecieron inmóviles durante 15 minutos. Después de eso, los anillos se dispersaron gradualmente sin dejar rastro. Los científicos encuentran difícil explicar este fenómeno inusual, mientras que los ufólogos lo relacionaron con la activación de portales energéticos, aunque no existe ninguna confirmación científica de esta hipótesis. El autor de un vídeo grabado en los alrededores de la ciudad de Cagliari, en Italia, registró un fenómeno atmosférico raro. En el cielo se formó una nube gris densa de un diámetro muy grande en forma de un anillo perfecto. En su centro, había una sustancia pulsante de color naranja rojizo, parecida a lava derretida. Según el testigo, el brillo dentro del objeto aumentó durante 7 minutos. En el punto máximo de luminosidad, el anillo desapareció repentinamente con un suave chasquido, sin dejar humo ni ningún rastro. El vídeo del fenómeno provocó un intenso debate. Los usuarios compartieron sus teorías sobre la naturaleza del acontecimiento, desde un raro fenómeno atmosférico hasta un portal a otra dimensión. Sin embargo, nadie logró encontrar la causa real de la anomalía. Una cámara de vigilancia en la autopista A12 en Alemania registró un incidente misterioso. En la grabación, hecha a altas horas de la noche, se ven coches pasando a gran velocidad. Unos segundos después aparece de repente un perro cruzando la carretera. En la reproducción lenta se aprecia claramente que el animal literalmente se materializa en el espacio, porque después de que los coches pasaron, ese tramo de la carretera estaba vacío. Además, el perro no pudo haber saltado desde los arbustos. Su aparición plantea muchas preguntas. Es interesante que los habitantes de la zona afirman que casos similares ya han ocurrido allí. En todas estas historias, la gente intentó encontrar un perro parecido, pero nunca tuvo éxito. En el año 2009 apareció en la red un vídeo que hasta hoy sigue siendo un misterio sin resolver. En la grabación se observa una anomalía luminosa y redonda que flota en el aire sin soporte visible. A medida que la cámara se acerca al objeto, ocurre algo inexplicable. En su interior se forman remolinos que recuerdan a un torbellino de energía. La esfera empieza a distorsionarse, como si el espacio mismo se deformara bajo la influencia de una fuerza desconocida. Después parece que algo está a punto de ocurrir. Tal vez se abra un paso a otra dimensión o aparezca algo capaz de cambiar nuestra comprensión de la realidad. Pero justo en ese segundo el vídeo se corta, dejando al público con numerosas preguntas. ¿Qué fue aquello? ¿Un fenómeno natural? ¿Un experimento tecnológico o algo fuera de nuestro entendimiento? ¿Por qué se interrumpió la grabación tan bruscamente?
¿Pudo el operador encontrarse con algo peligroso que le obligó a detener la filmación? Lamentablemente, no se han encontrado respuestas a estas preguntas. Este vídeo, que apareció en la red hace ya bastante tiempo, sigue obligando a la gente a reconsiderar los límites de lo posible. En las imágenes vemos a una chica de pie en el arcén de una carretera, y junto a ella flota una nube luminosa de forma difusa que emite un brillo suave. Pasan coches, pero los conductores parecen no ver esta extraña anomalía. Unos segundos después, la chica comienza a tocar el portal con la mano, como si manipulara el objeto misterioso. En el instante siguiente es literalmente absorbida por el portal, y su movimiento hacia el interior ocurre con tanta rapidez que parece casi irreal. Después de eso, desaparece también el portal. Los partidarios de lo paranormal ven en este vídeo una prueba de la existencia de pasajes sutiles entre mundos que se activan bajo condiciones desconocidas. Sin embargo, los escépticos señalan posibles técnicas de edición. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentran las verdaderas puertas del infierno, el cráter de Darvaza. Darvaza es un cráter de gas en llamas. Apareció en el año 1971, cuando al perforar un pozo los geólogos encontraron una cavidad subterránea y el terreno colapsó. Así se formó un socavón de unos 60 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. Para evitar la fuga de gas, prendieron fuego al cráter, pero esto resultó ser un grave error. Se creía que las llamas se apagarían en unos días, pero llevan ardiendo más de 50 años. Las llamas en el interior se dividen en cientos de antorchas, y algunas lenguas de fuego alcanzan los 10 a 15 metros de altura. En el año 2013 el cráter fue incluido en la Reserva Natural Estatal. Para el año 2025, la intensidad del fuego se redujo a 1/3 gracias al control del flujo de filtración del gas. No se planifica extinguirlo por completo, ya que el cráter se ha convertido en una atracción turística con el nombre oficial de El Brillo de Karakum. En el monumento natural El Camino de los Gigantes, en el norte de Islandia, unos turistas grabaron un fenómeno inusual. En el vídeo se ve cómo una parte de la roca parece cobrar vida. Se mueve suavemente hacia un lado y luego vuelve a su posición, como si alguien hubiera abierto y cerrado una puerta secreta. Tras la publicación, el vídeo ganó rápidamente popularidad. La mayoría de los espectadores dudó de su autenticidad y sugirió que era un montaje. Es difícil creer en un fenómeno natural así, pero aún así hubo quienes se tomaron el suceso en serio. Estas personas propusieron que dentro de la roca podría ocultarse un refugio de gigantes. El investigador estadounidense Alfred Bielek afirmaba haber estado en el futuro gracias a su participación en experimentos secretos, como el Experimento Filadelfia en el año 1943 y Montauk en el año 1949. Según él, primero pasó 6 semanas en el año 2137, donde vio un mundo después de una catástrofe global. Debido al aumento del nivel del océano, Florida había desaparecido completamente bajo el agua y los Estados Unidos habían dejado de existir como estado. Luego Bielek supuestamente se trasladó a los años 2749 hasta 2751. Allí, según sus relatos, la humanidad había creado ciudades flotantes sobre plataformas antigravitatorias de 2100 hasta 2200 pisos de altura. El mundo estaba gobernado por una inteligencia artificial cristalina gigantesca en forma de pirámide que cumplía los deseos de las personas. El dinero, el ejército, la policía y las guerras habían desaparecido y la sociedad se había vuelto completamente socialista. Todo lo necesario era proporcionado gratuitamente. La religión había quedado atrás, pero la gente creía en un ser vivo superior que exploraba el mundo a través de la humanidad. A pesar de las descripciones detalladas, la historia de Bielek no recibió confirmación científica. Las autoridades niegan la realización de los experimentos mencionados y los expertos consideran sus relatos una invención. El autor del vídeo, viajando por el cañón Red Rock en el estado de Nevada,
descubrió dos piedras inusuales incrustadas en la formación rocosa. Al intentar moverlas, resultó que los bloques estaban sostenidos solo por una capa superficial, por lo que cedieron fácilmente y revelaron una cavidad en la roca. Este espacio recordaba a un escondite, pero al examinarlo en detalle se descubrió que estaba vacío. No había artefactos, ni inscripciones, ni señales de contenido anterior. El testigo supuso que la cavidad pudo haber servido como depósito para objetos antiguos o mensajes, pero el tiempo y los procesos naturales destruyeron todo lo que había allí. Sin embargo, no se descarta que el escondite hubiera sido saqueado por alguien que lo encontró antes. Un grupo de amigos, mientras exploraba un bosque en el estado de Vermont, descubrió un extraño tramo de hierba que sobresalía entre la vegetación densa. Al examinarlo de cerca, resultó ser una entrada camuflada a una cueva. Al mirar dentro, los amigos vieron un estrecho túnel subterráneo que descendía a una profundidad indeterminada. Decidieron explorar el lugar, aunque era una tarea bastante arriesgada. Los amigos grabaron su recorrido en la cueva. Tras avanzar unos 50 metros, observaron que el túnel se bifurcaba, pero el grupo decidió no seguir adelante porque era aún más peligroso. Cuando regresaron a casa, publicaron el vídeo en la red. Algunos usuarios incluso sugirieron que la cueva podía funcionar como un portal para viajeros en el tiempo. En el año 2016, durante una transmisión en vivo en el aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca, se registró por completo por casualidad un incidente misterioso. Mientras un hombre daba una entrevista, detrás de él había una mujer rubia. Cuando otra pasajera con un carrito de equipaje pasó por delante, la figura de la mujer rubia desapareció de repente, como si se hubiera desvanecido en el aire. La grabación se difundió rápidamente en la red. Algunos usuarios sugirieron que la mujer podría haber sido una viajera en el tiempo. Sin embargo, los escépticos afirman que fue un engaño óptico o un montaje, aunque el análisis del vídeo no mostró signos de edición. Este vídeo fue grabado en el año 2001, pero sigue generando debate hasta el día de hoy. En las imágenes se ve a una joven tocando con la mano el espejo del dormitorio. En ese momento se vuelve evidente que la superficie del espejo se asemeja al agua. Unos segundos después inclina el rostro hacia el espejo y, de manera inesperada, lo atraviesa. Al otro lado no aparece el reflejo de la habitación, sino un mercado infinito, filas de puestos vacíos que se extienden en todas direcciones y un silencio inquietante envuelve el espacio. La mujer da unos pasos, mira a su alrededor, pero no dice ni una palabra. Después de 30 segundos, regresa a la habitación original, pero el vídeo se corta. Los escépticos consideran la grabación un montaje, pero algunos investigadores de fenómenos paranormales están convencidos de que la mujer descubrió un artefacto raro, un portal espejado que permite viajar entre mundos. El autor de un vídeo grabado sobre la costa de California captó un fenómeno atmosférico anómalo. En una capa densa de nubes apareció repentinamente una grieta de la que salió un rayo oscuro. Parecía la estela de un avión, pero en lugar de dispersarse, atravesó una segunda abertura en el cielo, formando una estructura parecida a un túnel entre dos puntos. En el vídeo se ve que el objeto anómalo permanece durante unos 2 minutos. Después desaparece lentamente, dejando solo un leve resplandor. Los meteorólogos no lograron explicar el fenómeno mediante procesos habituales, ya que los fenómenos ópticos comunes, como los halos, no generan estructuras de este tipo. Esto dio fuerza a los ufólogos que relacionaron lo ocurrido con portales interdimensionales. Una cámara de vigilancia doméstica registró la enigmática desaparición de un residente de los suburbios de Chicago. En la grabación se ve al hombre salir de la casa, dirigirse hacia su coche estacionado y desaparecer de repente antes de bajar del porche. Si pensaba que esto era solo un montaje, se equivoca. El principal hecho que respalda la veracidad del caso es que la esposa del desaparecido acudió a la policía. Declaró que su marido desapareció sin dejar rastro, mientras su coche seguía en el patio y sus pertenencias personales y su teléfono fueron encontrados en casa. Las labores de búsqueda, incluida la inspección de la zona cercana y el análisis de grabaciones de cámaras vecinas, no dieron resultados.
Un turista exploraba una zona abandonada y encontró allí las ruinas de un antiguo edificio con un detalle arquitectónico enigmático. Frente a la construcción había una escalera que conducía directamente a una pared sólida, sin puerta ni entrada visible. La estructura parecía creada intencionalmente y no dañada por el paso del tiempo. Los habitantes locales no pudieron explicar su propósito, y los archivos históricos no contienen ninguna referencia a ella. En las redes sociales surgieron teorías que iban desde un refugio secreto hasta un objeto ritual. Algunos suponen que detrás de la pared podría existir una habitación oculta cuyo acceso se perdió. En una zona montañosa en la frontera entre Perú y Bolivia, se encontraba durante siglos una gigantesca piedra ovalada considerada sagrada por las comunidades locales. Sus dimensiones, aproximadamente 12 metros de largo y 6 metros de alto, generaban leyendas sobre un origen artificial. Después de un terremoto en septiembre del año 2024, una parte de la piedra se desprendió, revelando una cavidad con una entrada lisa, como pulida. Los habitantes colocaron una escalera y exploraron el interior, pero solo encontraron un vacío liso, sin artefactos, inscripciones ni rastros de actividad humana. Los arqueólogos aún no han podido determinar la edad de la piedra ni la tecnología de su elaboración, mientras que los residentes locales continúan considerándola una puerta a otro mundo. En el año 1593, el soldado español Gil Pérez, que prestaba servicio de guardia en el palacio del gobernador en Manila, apareció inexplicablemente en la Plaza Mayor en Ciudad de México, a 9,000 millas náuticas de su puesto. El 24 de octubre del mismo año 1593, Pérez, cansado, se apoyó en una columna y, según él, cerró los ojos solo por un instante. Al despertar, se encontró en un lugar desconocido. Los guardias locales lo detuvieron. Su uniforme no coincidía con el de la región, por lo que lo sospecharon de deserción y de vínculos con fuerzas malignas. En el interrogatorio de la Inquisición, Pérez insistió en que no entendía cómo había llegado a México y también afirmó que ese día había sido asesinado el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas. 2 meses después, llegó a Ciudad de México un barco procedente de Filipinas. La tripulación confirmó las palabras de Gil Pérez y declaró haberlo visto en Manila el día 23 de octubre. Tras esto, Pérez fue liberado y enviado de regreso a Filipinas en el mismo barco. Una vez en casa, continuó su servicio y vivió hasta una edad avanzada, evitando aquella columna en el palacio. La historia está registrada en los archivos de los interrogatorios inquisitoriales y sigue siendo uno de los ejemplos más famosos de teletransportación. Y con esto concluyo. Si le ha gustado este vídeo, no olvide valorarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su apoyo es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.